Buenos días, hoy vamos a continuar con el periodo que abarca desde 1916 hasta 1930, que son los años de gobiernos radicales. Para eso vamos a seguir con el texto de Suriani Lobato, el capítulo 2A, que se llama La Argentina de entreguerras, la ampliación de la democracia, los gobiernos radicales. Al igual que el primer capítulo que vimos la clase pasada, este también se encuentra dividido en tres secciones: la política, la economía y la sociedad, con lo cual esta clase la vamos a dividir también siguiendo esos tres ejes. Este periodo de gobiernos radicales comienza en 1916 con la asunción de Hipólito Yrigoyen como presidente, luego de ganar las primeras elecciones presidenciales posteriores a la sanción de la ley Sáenz-Peña. Por lo tanto, podríamos afirmar que es el primer presidente elegido democráticamente. De todas formas, es importante tener en cuenta que en estas primeras elecciones no votó un porcentaje muy alto de la población. Por empezar, como ya dijimos la clase anterior, las mujeres no van a poder votar hasta 1947, pero además gran parte de la población estaba conformada por extranjeros que no se habían nacionalizado y por ende no podían votar. Con lo cual, si bien efectivamente este periodo se caracteriza por atravesar un proceso de ampliación democrática, de apertura democrática, podemos poner en discusión la figura de Irigoyen como un líder representativo de las mayorías. Sin embargo, se lo suele considerar como un líder popular, ya que en el periodo inmediatamente posterior a la sanción de la ley Sáenz-Peña, o sea, el radicalismo, el periodo que estamos viendo, los candidatos se van a enfrentar con un gran desafío, que es contar con el apoyo del pueblo. En ese sentido, podemos pensar una modernización de los partidos políticos en consonancia también con una nueva forma de hacer política, teniendo en cuenta que deben tener un discurso que permita persuadir a la mayoría, convencer a la mayoría. Para entender mejor, si lo comparamos con el periodo conservador, la clase pasada nosotros habíamos hablado de la indiferencia inicial de los gobiernos conservadores con respecto a la conflictividad social. Pero luego de la sanción de la ley Sáenz-Peña, el discurso de los partidos políticos debe dirigirse hacia las mayorías y no hacia un sector restringido como la oligarquía terrateniente. Contar con el apoyo de la mayoría, luego de la ley Sáenz-Peña, es un modo de acceder al poder y no el fraude electoral como habíamos visto en el periodo anterior. El periodo radical es un periodo conformado por tres mandatos presidenciales. El primero, el de Hipólito Yrigoyen, que va desde 1916 hasta 1922. El segundo de Marcelo T. de Alvear, que va desde 1922 hasta 1928, y nuevamente Hipólito Yrigoyen desde 1928 hasta 1930. Recuerden algo que mencionamos la clase pasada, hasta 1994, que es el año de la reforma de la Constitución llevada a cabo mediante un pacto entre el menemismo y el radicalismo. Los mandatos presidenciales duran 6 años y no hay posibilidad de reelección de 2 mandatos consecutivos. Por eso Irigoyen en este periodo gobierna durante 2 mandatos, pero que no son consecutivos. El segundo mandato de Irigoyen se interrumpe en 1930 porque se produce el primer golpe de Estado de la historia argentina. 1930 es un año clave, ya que como veremos en las próximas clases, este golpe de Estado inaugura un periodo muy extenso de inestabilidad democrática. Eso lo iremos viendo a lo largo de la cursada, hasta 1983, con la asunción de Alfonsín luego de la última dictadura militar, prácticamente no hay presidentes elegidos democráticamente que logren terminar sus mandatos. Ya mencionamos que el primer golpe de Estado se produce en 1930, pero luego hay otro en 1943, otro en 1955, otro en 1966 y finalmente en 1976 el último golpe de Estado. Como veremos, todos estos años que van desde 1930 hasta 1983 son años de inestabilidad, de interrupciones militares, de democracias fraudulentas, de democracias restringidas, y esto se relaciona con lo que decíamos en las clases anteriores de la situación de debilidad y de inestabilidad política y económica en la que quedan los estados latinoamericanos luego de su conformación. Antes de empezar a ver las cuestiones políticas, me interesa retomar algunos de los conceptos principales que mencionamos la clase pasada.
Retomo algunos conceptos porque la idea es que estudiemos los periodos siempre pensando en términos de continuidades y rupturas, o podríamos decir también similitudes y diferencias. Es decir, qué es lo que se modifica en el pasaje de un periodo a otro, por qué podemos distinguir periodos distintos, cuáles son las características particulares de cada uno, pero también qué se mantiene de un periodo a otro. Evidentemente hay cambios y procesos que se van dando de manera paulatina, con lo cual la ruptura entre un periodo y otro nunca es total. Siempre se mantienen algunas características del periodo anterior. Cuando hablamos de conservadurismo en la clase 3, hicimos referencia a la concentración de poder en manos del Partido Autonomista Nacional, mediante principalmente tres estrategias. La primera, el fraude electoral; la segunda, las intervenciones provinciales; y también la lista completa. La lista completa no permitía la representación de las minorías en el gobierno, ya que la lista que ganaba las elecciones era la que ocupaba todos los cargos en el Parlamento. Desde un punto de vista económico, vimos que durante el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, el modelo agroexportador es un modelo bastante próspero. Y la crisis de 1890, si bien repercute en el nivel de vida de la población, es una crisis financiera, no tiene que ver con la caída de la demanda de las exportaciones. O sea, no es una crisis que afecta directamente al modelo agroexportador. Por último, desde el punto de vista social, hicimos referencia al cambio de actitud del Estado argentino con respecto a la inmigración. Cuando comienzan a hacerse visibles los conflictos sociales, cuando se empiezan a formar las primeras asociaciones obreras, luego la FORA, la Federación Agraria, luego de el Grito Alcorta. El Grito Alcorta, la clase pasada lo mencionamos, pero no lo vimos en profundidad. Fue una movilización llevada a cabo por arrendatarios que surge en la localidad de Alcorta, en Santa Fe, y que después se extiende hacia el resto del país, y en la que principalmente lo que reclamaban era la baja en los arrendamientos. Entonces, cuando comienzan a hacerse visibles los conflictos sociales y se empiezan a conformar estas primeras asociaciones de oposición, el Estado comienza a ver al extranjero como el foco del problema. Todo esto lo vamos a retomar para compararlo con el periodo radical y, como les decía, pensar en qué aspectos hubo cambios y qué aspectos se mantuvieron. Comencemos con las características políticas del periodo. Si se fijan en la línea de tiempo, en la parte de arriba, tienen los acontecimientos más relevantes de Argentina y abajo los acontecimientos relevantes a nivel mundial. Si comparamos las dos presidencias de Irigoyen con la de Alvear, notaremos que las de Irigoyen se encuentran atravesadas por dos grandes conflictos a nivel mundial: la Primera Guerra Mundial en la primera presidencia y la crisis del 30 en la segunda presidencia. Vamos a ver de qué manera estos acontecimientos afectan política y económicamente a la Argentina. Por el contrario, durante la presidencia de Alvear no sucede ningún acontecimiento de suma relevancia. Por lo tanto, al no haber conflictos internacionales de gran envergadura, son años de mayor estabilidad económica en el país, lo que lleva a una disminución del conflicto social. Ahora sí, vamos a focalizarnos en el aspecto político del período. Hipólito Yrigoyen, si bien es considerado un líder popular, era una figura con pocas apariciones públicas, una figura sin grandes discursos públicos, tenía una imagen sobria y austera. Por eso, si bien se lo suele considerar un líder popular, lo podemos distinguir de lo que van a ser después los líderes populistas de mitad del siglo XX, por ejemplo, Perón en el caso de Argentina. Lo que va a proponer Irigoyen es una nueva forma de hacer política y para eso va a contar con el apoyo de los sectores medios urbanos que se van incorporando a la política. Sin embargo, más allá de esta imagen que se suele dar de Irigoyen como un líder popular, había dos grandes críticas que se le hacían a su modo de hacer política. La primera crítica tiene que ver con el patronazgo político. A Irigoyen se lo va a acusar de crear empleo público, o sea, de repartir empleos públicos como modo de conseguir adhesiones para su propio partido. Son años en los cuales el Estado aumenta mucho en cuanto al volumen de su burocracia.
Además de la crítica en relación con el patronazgo político, además de la acusación hacia Irigoyen de patronazgo político, también se lo acusaba de personalista. Y esto tiene que ver con la concentración de poder en el Partido Radical. Si pensamos, como les decía, en términos de continuidades y rupturas con respecto al periodo anterior, esta acusación de personalista y de concentración de poder podríamos relacionarla con una continuidad con respecto al periodo anterior. Un gran problema que va a tener Irigoyen durante sus 2 mandatos es el conflicto con el Parlamento. Irigoyen tiene un gabinete equilibrado en el que la burguesía terrateniente está representada. En el Parlamento había mayoría de oposición conservadora, con lo cual muchos de los proyectos de ley que propusiera el radicalismo iban a ser vetados por el conservadurismo. La solución que encuentra Irigoyen a este conflicto con el Parlamento es gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia son facultades que tiene el Poder Ejecutivo para poder sancionar estos decretos sin que se discutan en el Parlamento. Entonces, este modo de gobierno mediante decretos de necesidad y urgencia, sumado también a que se mantienen las prácticas de intervenciones provinciales como en el conservadurismo, hace que se lo acuse a Irigoyen de personalista y de imponer los intereses del Partido Radical por sobre los intereses del Estado Nacional. La oposición a Irigoyen va a estar conformada, por un lado, por el conservadurismo, pero también por organizaciones más de izquierda, como por ejemplo el Partido Socialista, que en ese momento era una de las organizaciones más representativas del movimiento obrero. También se va a oponer la prensa, diarios como La Nación o también el diario socialista La Vanguardia, van a publicar fuertes críticas contra el gobierno de Irigoyen y contra su propia figura. La crítica por parte de las organizaciones de izquierda tiene que ver con lo que Ciurán y Lobato llaman la actitud dual que tiene Irigoyen con respecto a la conflictividad social. Actitud dual o actitud ambigua, podríamos decir también. Y para pensar esta actitud dual vamos a ver 2 ejemplos. El primero, la reforma universitaria de 1918 y el segundo, la Semana Trágica de 1919. Estos ejemplos lo que nos van a permitir es apreciar cómo Irigoyen va cambiando su actitud con respecto a la conflictividad social. La reforma universitaria fue un movimiento que surgió en la Universidad de Córdoba a partir de los estudiantes de la Universidad de Córdoba y que después se extiende al resto del país y también al resto de América Latina, hacia otros países como por ejemplo Chile, México, Perú. Lo que buscaban los estudiantes era vincular la universidad con la problemática social, abrir sus puertas, que deje de ser un espacio elitista y además poder participar de su dirección. Los reformistas reciben el apoyo de Irigoyen. Irigoyen buscaba el apoyo de la juventud, con lo cual decide apoyar la reforma universitaria, y entonces los reformistas logran que se incorporen representantes estudiantiles al gobierno de las universidades, que se desplacen algunos profesores y que se introduzcan nuevos contenidos y prácticas. Entonces, la reforma universitaria la podemos pensar como un ejemplo de actitud conciliadora del gobierno de Irigoyen hacia la protesta social. Vamos ahora a ver la Semana Trágica. La Semana Trágica fue una serie de movilizaciones obreras, huelgas obreras que se dieron en 1919 y que surgen en el establecimiento metalúrgico del barrio de Nueva Pompeya, Bacena e Hijos. La Semana Trágica comienza con una huelga en Bacena e Hijos, se extiende esa movilización al resto de la ciudad y se producen incidentes violentos entre huelguistas y la policía. O sea, lo que decide hacer Irigoyen es reprimir la movilización obrera mediante la policía. Con lo cual, a partir de 1919 se da una inflexión en la política gubernamental hacia los movimientos de protesta. Si bien en un primer momento Irigoyen se va a mostrar conciliador, cuando la protesta social adquiera más efervescencia, va a volver a los recursos clásicos de represión, como la policía o contratación de rompehuelgas en las fábricas.
con lo cual la Semana Trágica marca este cambio de actitud de Irigoyen con respecto a la conflictividad social. Estas críticas en relación al patronazgo político y a la actitud personalista de Irigoyen lo llevan a que, para las elecciones de 1922, tenga que elegir un candidato con otro perfil. Lo que hace Irigoyen es elegir un candidato que tiene un perfil más aristocrático, y ese es Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear pertenece a una de las familias pudientes de la Argentina. Para esa época había viajado a Europa, con lo que implicaba viajar a Europa en esa época, y de hecho había sido ministro en Francia. Irigoyen gana las elecciones y su presidencia va a estar marcada por cierta recuperación económica. Como marcábamos al comienzo, no hay ningún conflicto internacional de gran envergadura, con lo cual la economía argentina se mantiene relativamente estable. Esa recuperación económica permite que el nivel de vida de la población también se mantenga estable, y entonces eso le va a permitir a Alvear sancionar algunas leyes laborales, como por ejemplo la ley del contrato de trabajo de menores, la prohibición del trabajo nocturno en panaderías, la jubilación de maestros primarios y además el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. También se establece el 1 de mayo como feriado nacional. Entonces, más allá de que Alvear tenía un perfil más aristocrático y que se lo solía relacionar con los presidentes del régimen conservador, termina sancionando leyes laborales. Eso tiene que ver con la cierta estabilidad económica que atravesaba el país en ese momento. Irigoyen en 1928 logra ganar sus segundas elecciones, llevando la bandera de la nacionalización del petróleo. Sin embargo, este segundo gobierno es débil, tiene un rumbo errático, además se suma a la crisis económica por la caída de Wall Street, que veremos la clase que viene, con lo cual este gobierno termina con un golpe de Estado. En esta diapositiva tenemos dos imágenes de dos caricaturas. La clase pasada ya estuvimos hablando de la importancia de la caricatura en la época. Ya para este entonces gran parte de la población se encontraba alfabetizada, pero de todas formas la caricatura se mantiene como un medio de la prensa para hacer política y para llegar a un público masivo. En la primera caricatura tienen a Irigoyen representado como un peludo. Esto tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo de su imagen sobria y austera, esta idea de que Irigoyen no daba grandes discursos populares y era un poco reacio a las apariciones en el público. En la segunda imagen tienen la crítica relacionada a esta idea de patronazgo político. En esa caricatura aparece Irigoyen repartiendo papeles que recoge la población amontonada, y esos papeles representan los empleos públicos. O sea, es una crítica hacia el patronazgo político de Irigoyen y esta idea de repartir empleos públicos para conseguir adhesiones para su propio partido. Vamos a pasar ahora a las cuestiones económicas. Durante este periodo se produce una desaceleración del crecimiento, la economía sigue orientada a la exportación de productos primarios, pero el modelo agroexportador comienza a declinar. Lo más importante a destacar de este periodo es el impacto de la Primera Guerra Mundial, que dejó justamente en evidencia las debilidades del modelo agroexportador. La clase pasada, cuando veíamos las características del modelo agroexportador, habíamos hecho referencia a que una de las mayores problemáticas que presentaba era la dependencia externa. Si bien durante el periodo anterior, que abarca desde 1880 hasta 1916, no se producen grandes caídas en los precios de las exportaciones, cuando empieza a haber conflictos a nivel internacional, las debilidades del MAE quedan en evidencia. La Primera Guerra Mundial va a tener un primer impacto muy negativo en la economía argentina, que tiene que ver con la caída de las exportaciones. Los países europeos en guerra tienden a cerrar sus economías justamente porque destinan gran parte del presupuesto a los gastos que implica la guerra, y en ese sentido dejan de comprar, o lo hacen en menor medida, materia prima. Con lo cual,
En Argentina caen las exportaciones, caen los precios de los productos exportables porque cae la demanda de esas exportaciones y eso genera que llegue menor cantidad de capital extranjero, o sea, que cese o disminuya la llegada de divisas extranjeras. Al haber menos capital extranjero, entonces tampoco hay divisas para importar, o sea, para comprar manufacturas, bienes de primera necesidad. Con lo cual, un impacto negativo de la Primera Guerra Mundial es la caída de las exportaciones, pero por otro lado va a ser también el desabastecimiento. Si Argentina no puede comprarle a los países industrializados los productos de primera necesidad, entonces va a haber desabastecimiento y eso genera un impacto en el nivel de vida de la población. El desabastecimiento genera que aumenten los precios y por lo tanto el salario real, o sea, lo que las personas pueden comprar con su salario, disminuye. Otro impacto negativo de la Primera Guerra Mundial, además de la caída de las exportaciones y de las importaciones, tiene que ver con la mayor presencia de Estados Unidos en el mercado mundial. Estados Unidos aprovecha la Primera Guerra Mundial para ir ocupando los espacios vacíos que dejan las potencias europeas. Estados Unidos participa de la guerra, pero se introduce casi al final de la guerra, casi terminando la guerra, entonces va a aprovechar que las economías europeas tienden a cerrarse para ir ocupando esos espacios vacíos que dejan en el mercado mundial. Vamos a ver que esta mayor presencia de Estados Unidos en el mercado mundial y principalmente en América Latina va a ser determinante para pensar todo el siglo XX. A priori lo que podemos decir es que esto va a ser negativo para Argentina durante la Primera Guerra Mundial porque Estados Unidos vende manufacturas, son años en los cuales llegan al país productos tecnológicos relacionados con, por ejemplo, la radio o productos relacionados con la industria automotriz, pero a diferencia de las potencias europeas, como por ejemplo Gran Bretaña, Estados Unidos no compra materia prima. Entonces eso va a ser un problema para la Argentina. Además del impacto negativo, la Primera Guerra Mundial va a tener hacia el final un impacto positivo o cierto impacto positivo en la economía argentina, que tiene que ver con que la economía argentina logra adaptar su producción a lo que demandan los países beligerantes, entonces va a comenzar la producción de carne enlatada, que es lo que demandan los ejércitos beligerantes, y además en relación al desabastecimiento que mencionábamos hace un rato, comienza a haber un leve proceso de industrialización por sustitución de importaciones, que se va a acentuar en la década del 30. Si bien todavía muy incipiente y muy primitiva, comienza a haber un desarrollo industrial en la Argentina. Entonces, eso lo podríamos pensar como un impacto positivo de la Primera Guerra Mundial. El otro gran conflicto internacional que afecta a la economía argentina es la crisis del 30. El epicentro de la crisis del 30 es Estados Unidos y más específicamente la Bolsa de Nueva York, pero tiene impacto a nivel mundial. Esto lo vamos a desarrollar la clase que viene. Recién hablábamos de las consecuencias negativas y positivas que tiene la Primera Guerra Mundial en la economía argentina. También podemos pensar el impacto que tiene a nivel social. La guerra prácticamente detiene la llegada de inmigrantes europeos. Esto tiene que ver con algo que mencionamos cuando vimos el texto de Hobsbawm, Vista Panorámica del siglo XX, que es cómo se exacerba el sentimiento nacionalista con la Primera Guerra Mundial en Europa. Los ciudadanos por primera vez deciden alistarse en el ejército para ir a pelear por su bandera, por su país. Entonces, la Primera Guerra Mundial detiene la llegada de inmigrantes europeos y en cambio el proceso demográfico que caracteriza este periodo es la migración interna provocada por ese leve proceso de industrialización que mencionábamos recién. Esto tiene que ver con que al caer las exportaciones como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, entonces disminuye la oferta de empleo en el campo y hay más oferta de empleo en las ciudades, con lo cual las personas tienden a trasladarse del campo a las ciudades. Esto sumado a que las ciudades comienzan a ser un centro de atracción cultural mayor. Esto se relaciona con que ya se empiezan a ver los efectos de
la Ley de Educación Común, sancionada en 1884 por Roca, ya gran parte de la población argentina se encuentra masificada y eso tiene impacto en la cultura y en la prensa, se masifican la cultura y la prensa. Entonces, al haber una mayor homogeneización cultural, esto permite que en las ciudades haya un capital cultural que atraiga a gran parte de la población. La clase que viene vamos a hablar en profundidad acerca de las características del golpe de Estado del 30 y de los impactos de la crisis económica mundial. Vamos a ver que se inaugura una etapa en la Argentina de democracias restringidas, de democracia conservadora, y va a haber una vuelta a las prácticas fraudulentas que habíamos visto en el primer periodo conservador.